Hoy veremos una historia de una persona que decidió perdonar una infidelidad. A lo largo de este video descubrirás 4 decisiones clave que pueden salvar tu dignidad, tu control emocional y evitar que vuelvas a perderte por alguien que no supo valorarte. Mi novia me fue infiel en una fiesta y aún así la perdoné. Nunca pensé que el amor pudiera doler tanto sin necesidad de gritos, porque todo empezó con una decisión aparentemente pequeña, dejarla ir a una fiesta a la que yo no quería que fuera, tragándome la incomodidad, diciéndome que confiar también era amar. La vi arreglarse ese día con una sonrisa nerviosa, como si algo dentro de ella ya estuviera a punto de romperse, y aún así la abracé antes de que se fuera, creyendo que eso bastaría para mantenernos intactos. Esa misma noche, mientras yo esperaba un mensaje que nunca llegó, ella decidió terminar conmigo usando como excusa problemas familiares, palabras suaves que escondían un final abrupto y frío. 2 días después, la verdad cayó como un golpe seco. En esa fiesta había estado con otro, se besaron, se tocaron, cruzaron una línea que yo jamás crucé, ni siquiera en mis peores pensamientos. Lo supe todo sin que ella lo negara, sin que mostrara culpa, sin que pidiera perdón, y aún así mi corazón eligió traicionarme a mí antes que soltarla. La perdoné no porque lo mereciera, sino porque yo aún la amaba, porque creí que el amor era sacrificio y aguante, incluso cuando el respeto ya no estaba presente. Regresamos hace apenas 4 días, y desde entonces soy yo quien se esfuerza, quien pasa por ella al trabajo, quien se preocupa, quien está, mientras ella camina a mi lado como si nada hubiera pasado. A veces me pregunto por qué volvió conmigo si no hace nada por quedarse, si no intenta reparar lo que rompió, si ni siquiera reconoce el daño que causó. Pienso que si yo hubiera hecho algo parecido, me habría arrastrado por enmendarlo, habría sido mejor persona, habría entendido el valor de quien me ama. Y justo cuando empiezo a aceptar que quizás el problema no fue la infidelidad, sino mi forma de perdonar, algo dentro de mí empieza a cambiar. Más adelante, esa grieta silenciosa se convertirá en el inicio de una decisión que lo transformará todo. Esa grieta comenzó como una incomodidad constante en el pecho, una sensación de estar dando demasiado a alguien que apenas extendía la mano, y cada día se hacía más evidente en los pequeños gestos que antes habría ignorado. La esperaba a la salida de su trabajo mientras miraba el reloj fingiendo paciencia, pero por dentro contando cuántas veces había sido yo el que estaba ahí y cuántas veces ella había hecho lo mismo por mí. Cuando le escribía preguntándole cómo estaba, respondía tarde o con mensajes cortos, como si mi preocupación fuera una carga y no una muestra de amor, y aún así yo seguía justificándola. Me decía que estaba cansada, que necesitaba tiempo, que las cosas se arreglarían solas, pero en el fondo sabía que el respeto no vuelve por sí mismo cuando alguien lo pierde. Las noches se volvieron largas, llenas de pensamientos incómodos donde la imagen de esa fiesta regresaba una y otra vez, no como celos, sino como una herida abierta que nadie quería cerrar. Empecé a notar que ella hablaba de nosotros en pasado incluso estando conmigo, como si nuestra relación fuera algo que ya había terminado pero que seguía usando por costumbre. Yo sonreía frente a ella, pero a solas me preguntaba por qué era yo quien sentía culpa, por qué era yo quien tenía miedo de perderla, cuando había sido ella quien me traicionó. Cada vez que intentaba hablar del tema, cambiaba la conversación o minimizaba lo ocurrido, y ese silencio impuesto empezó a doler más que el beso que le dio a otro. Comprendí lentamente que perdonarla no me había dado paz, sino una responsabilidad injusta, cargar con el dolor para que ella no cargara con la culpa. Y en ese punto exacto, mientras caminábamos juntos sin tomarnos de la mano, entendí que si seguía así iba a perder algo más importante que la relación. Más adelante, iba a perderme a mí mismo. Perderme a mí mismo empezó a sentirse real cuando dejé de reconocer mis propias reacciones, cuando cosas que antes me habrían dolido ahora solo me cansaban, y ese cansancio era más peligroso que la tristeza. Empecé a medir mis palabras para no incomodarla, a ocultar mis inseguridades para no parecer débil, a fingir que todo estaba bien solo para mantener una calma artificial que beneficiaba más a ella que a mí. Me di cuenta de que ya no esperaba amor, solo migajas de atención, y aún así me conformaba porque el miedo a estar solo pesaba más que el dolor de estar mal acompañado. Cada recuerdo bonito se mezclaba con la traición, y esa mezcla hacía imposible volver a confiar de verdad, aunque yo repitiera que sí.
Ella hablaba de planes futuros sin incluirme del todo, como si yo fuera una opción temporal mientras resolvía su propio caos interno. Yo asentía, sonreía y seguía estando ahí, esperando que mi constancia la hiciera cambiar, sin entender que el respeto no se negocia ni se suplica. Hubo un día en particular en el que, al pasar por ella al trabajo, subió al auto sin mirarme y entendí que mi esfuerzo ya no era visto como amor, sino como algo garantizado. Ese día no discutimos, no hubo reclamos ni lágrimas, solo un silencio pesado que decía más que cualquier pelea. Empecé a aceptar que perdonar sin límites no me hacía una buena persona, me estaba convirtiendo en alguien invisible. Y justo cuando esa verdad se asentó en mi cabeza, apareció una pregunta incómoda que ya no pude ignorar: ¿estaba luchando por la relación o solo por no aceptar que ya había perdido? Más adelante, esa pregunta marcaría el inicio del primer objetivo que debía cumplir si quería recuperar algo que había dejado atrás: mi dignidad. Esa pregunta me acompañó durante días, repitiéndose en mi cabeza en momentos inesperados, mientras caminaba solo o mientras la escuchaba hablar de cosas que ya no nos incluían a los dos. Empecé a observarla con más atención y menos ilusión, y fue entonces cuando noté que su forma de estar conmigo no era amor, era comodidad. No había intención de reparar, no había esfuerzo por reconstruir la confianza, solo una presencia tibia que se apoyaba en todo lo que yo daba sin ofrecer nada a cambio. Comprendí que volver conmigo no había sido una decisión valiente, sino una salida fácil para no enfrentarse a su propia culpa. Cada gesto mío era respondido con indiferencia, y esa indiferencia empezó a doler menos que la humillación silenciosa que yo mismo me estaba imponiendo. Me pregunté cuándo había aprendido a aceptar tan poco y por qué confundí paciencia con debilidad. Por primera vez desde que regresamos, imaginé cómo sería mi vida sin ella y, lejos de sentir miedo, sentí algo parecido al alivio. Entendí que amar no significa aguantar traiciones sin consecuencias y que perdonar no obliga a quedarse. Esa claridad no llegó con rabia, llegó con una calma peligrosa, la calma de quien ya ve la verdad aunque aún no actúe. Sabía que no podía seguir avanzando sin enfrentar lo que había hecho mal yo mismo, poner a alguien por encima de mi propio valor. Y así, mientras aceptaba que la historia no iba a salvarse sola, supe que era momento de detener la narración y analizar el primer gran error que cometí. Más adelante, ese análisis se convertiría en el primer objetivo que debía cumplir para no repetir nunca más esta historia. Primer punto clave: recuperar la dignidad personal. Esto surgió con una verdad incómoda: nadie puede respetarte si tú mismo te colocas en un lugar secundario, y yo había hecho exactamente eso al perdonar sin exigir responsabilidad ni cambio real. Recuperar la dignidad no significaba humillarla ni vengarme, sino dejar de traicionarme a mí mismo por miedo a perderla. Analicé mis actos y entendí que cada vez que minimicé lo ocurrido, cada vez que evité el tema para no generar problemas, estaba enviando un mensaje claro: mi dolor era negociable. La forma de actuar empezó con algo simple pero poderoso: marcar límites claros, hablar del daño sin suavizarlo y observar sus reacciones sin justificarla. Si una persona te ama, escucha; si solo te usa, esquiva. En la práctica, dejé de pasar por ella sin que lo pidiera, dejé de escribir primero, dejé de demostrar un amor que no era correspondido. No fue un castigo, fue una corrección interna. El análisis fue duro: yo había confundido amor con sacrificio permanente, cuando el amor real también protege la autoestima. La dignidad se recupera cuando tus acciones se alinean con tu valor, no cuando esperas que el otro cambie. Este objetivo me enseñó que perdonar no implica permanecer, y que irse a tiempo también es una forma de respeto propio. Más adelante, al aplicar este límite, su reacción revelaría algo que daría paso al segundo objetivo. Segundo punto clave: enfrentar la verdad sin autoengaño. Esto nació en el momento exacto en que dejé de proteger una mentira cómoda y decidí mirar la realidad tal como era, sin adornos ni excusas que me hicieran sentir mejor por un rato. Enfrentar la verdad significó aceptar que ella no estaba arrepentida, que nunca pidió perdón porque en el fondo no sentía haber hecho nada grave, y que yo había construido una versión ideal de ella para no enfrentar el vacío que vendría si la dejaba ir. El análisis fue brutal: no estaba luchando contra su traición, estaba luchando contra mi miedo a quedarme solo.
La forma de actuar fue dejar de interpretar silencios como confusión y frialdad como necesita tiempo, porque cuando alguien quiere estar contigo, no te mantiene en duda. Empecé a observar hechos y no palabras, actitudes y no promesas, y todo apuntaba a lo mismo: su regreso no fue por amor, fue por costumbre y conveniencia. Cada vez que evitaba el tema, cada vez que no preguntaba por miedo a la respuesta, estaba colaborando con mi propio engaño. Al aceptar la verdad, algo dentro de mí se rompió, pero no de dolor, sino de claridad. Entendí que seguir ahí esperando un cambio inexistente era una forma lenta de autodestrucción emocional. Este objetivo me enseñó que la verdad siempre duele menos que la ilusión prolongada, y que mirarla de frente es el primer paso para recuperar el control de tu vida. Más adelante, esa claridad me daría la fuerza necesaria para cumplir el tercer objetivo, uno que ya no dependía de ella, sino completamente de mí. Tercer punto clave: recuperar el control emocional. El tercer objetivo apareció cuando comprendí que, aunque no podía controlar sus decisiones, sí podía decidir cómo reaccionar ante ellas, y durante semanas había entregado ese control sin darme cuenta. Recuperar el control emocional no significó dejar de sentir, sino dejar de actuar desde la herida abierta, porque cada mensaje que enviaba esperando atención y cada gesto de más que daba buscando validación nacían de la ansiedad, no del amor. El análisis fue claro y duro: cuando tu estado emocional depende de cómo alguien más te trata, ya no estás en una relación, estás en una dependencia. La forma de actuar fue empezar a reconstruir mi rutina sin girar alrededor de ella, ocupar mi tiempo en lo que me hacía bien, volver a mis hábitos, a mis metas, a las personas que no me hacían sentir reemplazable. Dejé de reaccionar de inmediato a su frialdad y comencé a responder desde la calma, no desde el miedo a perderla. En la práctica, eso significó no buscar explicaciones donde no las había, no insistir en conversaciones que ella evitaba y no rogar por atención disfrazándola de preocupación. Poco a poco, mi estabilidad dejó de estar ligada a su humor y a su presencia, y con eso volvió algo que había perdido: el respeto por mí mismo. Este objetivo me enseñó que el amor no debe desordenarte por dentro, y que cuando alguien te ama, no te convierte en una versión insegura de ti. Más adelante, con el control emocional recuperado, estaría listo para enfrentar el último objetivo, el más difícil de todos, porque implicaba una decisión que ya no podía postergar. Y el último punto clave: elegir con valentía, aunque duela. El cuarto objetivo llegó cuando entendí que no bastaba con ver la verdad, poner límites y recuperar el control emocional si al final seguía evitando la decisión más importante. Elegir con valentía significaba aceptar que algunas historias no se salvan con amor, sino que se terminan con dignidad. El análisis fue inevitable: quedarme ya no era un acto de amor, era una forma de postergar el dolor a cambio de una falsa compañía, y cada día que pasaba así erosionaba un poco más lo que quedaba de mí. La forma de actuar no fue impulsiva ni dramática, fue silenciosa y firme, como todas las decisiones que nacen de la claridad. Dejé de hacer planes a futuro, dejé de justificar su ausencia emocional y, sobre todo, dejé de preguntarme qué podía hacer yo para que funcionara, porque ya había hecho suficiente. Entendí que elegir irme no significaba que no la amara, sino que por primera vez me estaba eligiendo a mí. Ese día, al mirarla, ya no sentí rabia ni esperanza, solo una calma profunda que confirmaba que la decisión era correcta. Este objetivo me enseñó que el amor propio no se negocia y que quedarse donde no te valoran también es una forma de abandono, pero hacia uno mismo. Más adelante, esa elección tendría consecuencias inmediatas que cerrarían definitivamente esta historia. La consecuencia de esa elección no llegó con gritos ni escenas dramáticas, llegó con un silencio distinto, uno que ya no pesaba, uno que por primera vez se sentía limpio. Cuando le dije que necesitábamos hablar, ella me miró con sorpresa, como si nunca hubiera imaginado que yo pudiera ser quien marcara el final, y en ese instante entendí cuánto me había subestimado. No intenté convencerla ni reprocharle nada, solo le hablé desde la calma que había recuperado, explicándole que no podía seguir en una relación donde el respeto llegó tarde y el arrepentimiento nunca apareció. Ella escuchó sin interrumpir, pero también sin luchar, y esa falta de lucha confirmó todo lo que ya sabía. No hubo promesas de cambio ni lágrimas desesperadas, solo una aceptación rápida que dolió más que cualquier discusión, porque evidenciaba que yo era más reemplazable de lo que quise creer.
Aún así, no retrocedí. Sentí tristeza, sí, pero ya no era una tristeza humillante, era una despedida necesaria. Al irme, no miré atrás, no para demostrar orgullo, sino porque sabía que volver a mirar significaba dudar.